¿En qué nos quedamos la última clase? Profe, bueno, yo le iba a comentar si le podía presentar el lunes porque no me está fallando el método POT y el método POST. Sí, Como sin que no me problema, están no te reconociendo bien. preocupes. Sí, sí, Eh, gracias. sí. Entonces, ¿terminamos de ver el pool? Creo que faltó el ejemplo, profe. Ah, bueno, El de, falta ver el código del ejemplo. El del ejemplo. Ajá. Ah, sale, entonces vamos a verlo. Entonces, el ejemplo, ustedes lo tienen en el archivo pool2.zip que está en la página, que ya les había dicho dónde se pueden bajar. Y es este que tenemos aquí. Básicamente lo único que hice fue tomar el ejemplo que les di en el primer parcial del servidor de eco y el cliente de eco. De hecho, el cliente de eco está intacto tal cual como se los di. No se le modificó nada porque realmente donde usé el pool fue en el lado del servidor para atender a varios clientes y regular la cantidad de hilos. Entonces, este código pues es el del servidor de eco que ya lo hemos visto. Lo único es que se le metió la parte del pool. Entonces, si se fijan, aquí están, se empieza incluyendo las bibliotecas que hemos estado utilizando todo este tiempo. La única diferencia es que ahora estamos agregando la biblioteca thpool.h, ¿no? El threadpool.h, que es donde vienen los prototipos del API. En este caso, el servidor va a estar corriendo en el puerto 9999 de TCP. Se tiene esta función que simplemente se utiliza para cada validación, no tener que estar escribiendo las dos instrucciones, la de la impresión en la salida de error estándar más la de finalizar, la de exit. Luego tenemos esta función que dice manejador. Esta función se va a invocar cada que se acepta una conexión, así como en Java. ¿Se acuerdan en Java cómo cada que hacía una accept generaba una instancia de la clase manejador y le pasaba como parámetro al cliente? Bueno, el socket. Es exactamente lo mismo. Por eso hasta le puse el mismo nombre manejador, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver esa función. Primero vamos a ver la parte del servidor. Entonces la parte del servidor está aquí, en la función principal en el main. Entonces lo primero que tenemos aquí, pues es la declaración de unas variables, ¿no? La del descriptor del servidor, el descriptor del cliente al momento que se acepte la conexión, una variable v para encender una opción de socket, en este caso encender la de reuse address, una variable op para apagar una opción de socket, en este caso la de IPv6, v6 only, y otra que dice RB, que simplemente para saber si sí se pudo o no se pudo encontrar una estructura de direcciones válida en la máquina para poder intentar crear nuestro socket. Tenemos una variable de tipo socketLength para poder medir el tamaño de la estructura de direcciones que se va a utilizar para cuando se acepte la conexión del cliente. Tenemos nuestras dos cadenas para poder extraer en formato de texto la dirección IP y el puerto del cliente que se conectó con nosotros. Tenemos nuestra variable y dos apuntadores de tipo struct_address_info, que son los que vamos a utilizar para intentar resolver el puerto que queremos utilizar para asociar al servidor y ver si se obtiene una estructura de direcciones válida para crear nuestro socket. Tenemos una variable de tipo struct_socket_address_storage, donde se va a almacenar temporalmente la dirección y puerto del cliente, pero en un formato serializado. No es un formato de texto que se pueda entender así a simple vista, pero de hecho por eso tenemos la necesidad de separar en una cadena la dirección IP y en otra cadena el puerto, ¿no? Porque aquí en la variable de tipo socket_address_storage es un vil arreglo de bytes, entonces de 16 bytes, por eso no lo tomamos directamente de aquí, lo imprimimos. Entonces, medimos el tamaño de la estructura de direcciones que se va a utilizar, limpiamos nuestra estructura de tipo address_info antes de empezar a prellenarla con los parámetros que se van a requerir para el tipo de socket que queremos crear, el dominio en el que va a trabajar el socket, el tipo de socket, que es un socket de flujo. Como es un servidor y lo vamos a asociar a un puerto en específico, pues prendemos la bandera address_info passive para avisarle a la pila de protocolos que vamos a elegir nosotros el puerto manualmente. Especificamos el protocolo de transporte, y ya después validamos con la función getAddressInfo
el puerto que se va a utilizar para que ya quede precargado en las estructuras de direcciones que nos devuelva en la lista ligada a la función getAddressInfo. Entonces, si sí se encontró al menos una estructura válida de direcciones para utilizar, pues la función getAddressInfo me lo va a devolver en un apuntador. Aquí está. Este apuntador que me indica el inicio de la lista ligada con las estructuras de direcciones válidas que se encontraron que yo podría utilizar para crear mi socket. Entonces empiezo a recorrer esa lista ligada, nodo por nodo, y donde con cada uno de los nodos voy a intentar tomar su dominio, su tipo de socket y su protocolo de transporte para crear mi socket. Si no se puede, pues es porque a lo mejor el protocolo al que está apuntando esa estructura de direcciones pues no coincide con el que yo necesito, ¿no? Que es el dominio de AFINet, o sea, el dominio de Internet, un socket de TCP sobre el protocolo, digo, un socket de flujo sobre el protocolo TCP, entonces a lo mejor no coincide con eso y por eso no se pudo crear, ¿no? Si no se pudo crear, pues hago un continue para hacer la siguiente iteración, moverme al siguiente nodo de la lista ligada y probar con el siguiente nodo de la lista ligada. Si sí se pudo crear, entonces a ese socket que ya se creó, le modifico dos opciones de socket, ¿no? Habilito la opción de socket reuse address y deshabilito la opción de socket IPv6 only. Después asocio mi socket a un puerto. O sea, esto ya lo habíamos visto en el primer parcial. Asocio mi socket a un puerto con la función bind. Entonces, si ya pude crear mi socket y ya lo pude asociar al puerto en específico, que es el 9999, ya no tengo necesidad de seguir revisando la lista ligada. Entonces hago un break para salirme del for donde estoy recorriendo la lista ligada y libero la memoria asociada a la lista ligada. Si hubiera recorrido la lista ligada completa sin encontrar nada, pues simplemente finalizo la aplicación. Entonces, pero no fue el caso. Entonces ya tengo mi socket creado, ya tengo el socket asociado a un puerto. Abro el socket para que empiece a escuchar conexiones entrantes y ahí tengo definido mi backlog, que en lo personal pues debería usar un backlog más grande, ¿no? Le aviso al usuario que ya está corriendo mi servidor, que estoy esperando clientes, y esto es parte de lo que le agregué, el thread pool. Entonces, si tú quieres meterle un pool a tu servidor para poder regular la cantidad, el nivel de concurrencia que va a estar soportando tu servidor, pues lo único que tienes que hacer bien fácil, ¿no? Declaras una variable de tipo thread pool, haciendo uso del API, que ya checamos la clase pasada, y en este caso se inicializa ese pool con la función thpoolinit, y en este caso le estoy diciendo que me cree un pool de 3 hilos. O sea, en eso se parece a Java, bien fácil se usa, ¿no? Y ya lo único que hago es, como yo no sé ni cuántos clientes van a llegar, ni en qué momento, pues hago mi ciclo de espera infinito, mi forever. En cada una de las iteraciones voy a aceptar una conexión, y esa conexión, una vez que la acepte, aquí abajo, voy a encolar una nueva tarea en el pool para que dentro del pool se atienda a ese cliente que acabo de aceptar. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente invoco a la función threadPoolAddWork o thpooladWork, como quieran llamar. Le paso como parámetros el pool que acabo de crear unas líneas arriba, que de hecho lo creé aquí arriba. Aquí está. Entonces, en ese pool que acabo de crear, le encolo una nueva tarea. ¿Qué tarea se va a ejecutar? Pues manejador. Y ahorita vemos que tiene manejador. ¿Y qué le voy a pasar como parámetro? Pues el descriptor de la conexión que acabo de aceptar. Y eso es todo. Si se fijan cómo sí es fácil de utilizar. No implicó más que agregar 3 líneas, ¿no? Se parece un poco a lo que vimos en Java. Exacto, por eso me gustó esa implementación, porque es muy parecida y está fácil de entender. Entonces ahora, cada que se encole una tarea, acuérdense que voy a tener una lista ligada, que es mi cola. Por la parte trasera se va a generar un nodo, se va a especificar el nombre de la función que se va a ejecutar cuando sea planificado, que en este caso es la función manejador, y sus argumentos, que en este caso sería el descriptor del socket de la conexión que se aceptó. Lo que va a pasar es que se va a invocar esta función manejador. Esta función manejador que está recibiendo como parámetro una referencia de tipo genérico, le hago un cast a lo que yo sé que viene ahí, que es un entero, que es el descriptor de mi socket, de la conexión que acepté. Aquí simplemente estoy imprimiendo el descriptor del socket que se aceptó.
Como este es el ejemplo del servidor de eco, pues yo voy a recibir lo que me mande el cliente, el texto que me mande, y se lo voy a devolver en un eco, ¿no? Entonces, para poder hacer el fflush, para que se escriban los datos una vez que se manden, pues le asocio el descriptor de archivo con el descriptor del socket, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, declaro una cadena, que es donde voy a leer lo que yo reciba del cliente. En caso de que el cliente mandara más de 1024 bytes, no importa, porque quedan almacenados en el buffer de la aplicación. ¿Por qué? Porque estoy usando TCP como protocolo de transporte y TCP me brinda un buffer. Y a final de cuentas lo leería en alguna de las N iteraciones que se van a hacer ahí en ese forever. Entonces, por eso no importa el tamaño del buffer que utilicen ahí. Aunque no se lea en una primera lectura lo que se recibió por el socket, se va a leer en la siguiente iteración, o en la siguiente, o en la siguiente, o en alguna, al fin que es un forever. Entonces, en cada iteración limpio la cadena, hago la lectura desde el socket, cargo los datos en el buffer, simplemente valido que no haya habido errores de lectura, valido que no esté cerrado el socket, mando imprimir a la consola bueno, la salida estándar, la cadena que se recibió, valido si esa cadena dice salir. Si dice salir, simplemente cierro el descriptor del archivo asociado al descriptor del socket, cierro el socket y me salgo de ese forever. Si no dice salir, pues entonces simplemente le devuelvo su eco. ¿Sí está? Y hago mi fflush. Y así de fácil. ¿Se fijan que sí fue sencillo de utilizar? Bastante más sencillo, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a probarlo. El lado del cliente no se los explico porque, insisto, es exactamente el mismo cliente que vimos en el primer parcial, el cliente de eco. Simplemente se crea el socket, se conecta al servidor, se le pregunta al usuario que escriba una cadena, que ponga salir si quiere salir, o que le dé enter para enviar. O sea, no es la ciencia. Entonces lo compilamos. Acuérdense que para poder compilar el API, esta que se nos está dando, lo único que tenemos que hacer es esto. Ay, ay, ok. Espérenme. Es que no me dejó copiar. Oh, no sé por qué no me está dejando copiar. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos compilando? Estamos compilando nuestro ejemplo que acabamos de ver, el servidor de eco.c. ¿Está? Estamos compilando también el API, aquí está, que es el archivo thpool.c. Estoy habilitando el macro thpool-debug. ¿Para qué? Para que cuando cree el servidor, bueno, cuando se cree el pool, me diga en qué momento se crean los hilos dentro del pool. Si yo no le pongo este parámetro -d thpool-debug, no pasa nada, de todos modos corre, pero no voy a poder visualizar en qué momento se crean los hilos dentro de la alberca de hilos. Solo es para eso. Incluyo la biblioteca pthread para que el compilador encuentre las funciones de la biblioteca pthread.h y ya nada más especifico cuál es el archivo de salida. Entonces ya le doy enter y y dejo que se compile. No, espérenme, porque como que se está trabando. Ahí está, ¿no? Es que como tengo varias cosas, varias ventanas abiertas, a lo mejor por eso está trabando. Compilo el cliente también, el cliente de eco. Aquí no, el cliente de eco, insisto, es exactamente el mismo que vimos en el primer parcial, entonces no tengo que ponerle nada, ¿no? Así nada más. Entonces corro mi servidor. Y como le pasé el macro -d thpool-debug, chéquense cómo me manda a imprimir en qué momento se van creando los hilos de la alberca. Ahí está, ¿no? El hilo 0, el hilo 1 y el hilo 2. ¿Sí se ve? Se ve, profesor. Sí. Entonces ahora, como mi alberca de hilos es de 3 hilos, pues vamos a mandarle 4 clientes. A ver qué pasa, ¿no? Abro el primer cliente, nada más déjenme hacerlo más chiquito para que pueda tener los 4 aquí a la vez.
Tengo el primer cliente y déjenme poner los otros 3. Ahí está, ¿no? Entonces tomo el primero y corremos el cliente de eco. Nada más que como que se está atorando ahí. De hecho, no sé si es por el zoom que está puesto, pero como que se está atorando porque ni siquiera me dijo aquí que se recibió una conexión. Y eso lo he notado solo cuando está activo el zoom. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que etiqueta todo el tráfico del zoom, los paquetes que se están mandando del zoom, los etiqueta como de alta prioridad y se enfoca nada más en sacar eso, y hasta después, mucho después, saca lo demás. ¿Quién sabe por qué? Ahí, ¿dónde quedó? Y aplicación. Algo, algo raro tiene aquí el servidor que ni siquiera me está diciendo en qué momento están conectando. Esperen, a ver. Les digo que hasta mucho después me dice que ya se conectaron, pero está raro porque. Bueno, ¿dónde está el? Pero sí he notado eso cuando tengo prendido el Zoom, que se tarda mucho en responder. Como que acapara todo el Zoom. De hecho, con este sí me dice cliente conectado. Ahí sí me lo dijo. Y me faltaba uno. Nos dejen ver cuál es. Punto diagonal. Ah, no. Aplicaciones. Los full. Punto diagonal. Eco. Ahí está, ¿no? Conexión establecida. Escribe, ahí está otra vez. Entonces, déjenme hacer más chiquito para que se vea. No, nada. Más quiero que se haga un poquito más chiquito para poder ver las otras ventanas. ¿Ya? Esta la pongo acá y esta la pongo para acá. Entonces, vamos a poner aquí un mensaje. Cliente 1, cualquier cosa. Y les digo que de repente se tarda, de repente sí lo jala rápido y luego como que se tarda un rato, quién sabe por qué. Está raro. Bueno, a ver aquí. Miren, por ejemplo, este sí contestó rápido. Aquí está el cliente. A ver. Ese sí está tardando también. Ese también. Entonces, uno de estos dos fue el último, que es el que se quedó ahí. ¿Cuál fue? Quién sabe, ¿no? Pero es uno de estos dos. A ver. Porque este sí lo sigue respondiendo. Este también. Este está parado.
También está parado, quién sabe por qué, ¿no? A ver. Ahí está, ¿no? Uno de esos era el que estaba, el que ya no cabía en el pool, no me fijé cuál, pero al momento que le puse salir en este ya regresó el eco. Bueno, no sé si fue en este o en este. Uno de esos dos fue cuando ya imprimió el eco. A ver. Está respondiendo. Está respondiendo. Pero quién sabe qué es lo que tiene que no. Se quedó ahí pasmado. Quién sabe por qué. A ver. Quién sabe por qué ese se está quedando ahí. Y los otros sí me están respondiendo. A ver, déjenme correr este. Quién sabe por qué el primero es el que está ahí. O sea, hay un pool y debería de aceptar 3. Y aquí estoy trabajando bien con 2, pero el tercero, quién sabe por qué no me lo está tomando. O sea, uno sí debería de estar detenido, pero a ver. Me salgo y el que respondió fue este. Déjenme ver el código del servidor porque sí le puse 3, ¿no? El pool. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Pool, aquí está. 3 hilos. Si son 3 hilos, debería de aceptar 3 conexiones. Entonces déjenme salirme de aquí. A ver, aquí ya salí, aquí ya salí. Aquí ya salí y aquí ya salí. Ahí está el servidor. Aquí está un cliente. Y sí me avisó que ya está conectado ese cliente. Aquí está otro cliente. Y sí me avisó que se conectó ese otro cliente. Aquí está otro cliente. Y ya me avisó que se conectó ese cliente. Aquí está otro cliente. Y ahí están los 4 clientes. Ahora déjenme poner otra vez un mensaje. Un primer mensaje. Y sí me está respondiendo aquí con el eco. Un segundo mensaje. Y me está respondiendo con el eco. Un tercer mensaje. Y ya me está respondiendo con el eco. Y no debería de responder, ¿no? Ahí está, no ha respondido. Todavía no pone el eco porque está bloqueado. Entonces, si aquí pongo cualquier otra cosa, pues sí va a seguir respondiendo igual en los otros. Y si ya en un determinado momento le pongo salir, pues ahora sí ya me responde en el que no me había respondido porque ya no alcanzaba a encolarse esa tarea dentro del pool. Ajá. La cosa es que, insisto, ¿quién sabe qué hace el Zoom, la aplicación Zoom? Que cuando está transmitiendo, a lo mejor genera muchísimos paquetes o algo así, y se le da prioridad a esos paquetes y como que se alenta. Si tú estás transmitiendo desde otra aplicación, como que la alenta, o no sé, por eso se tarda en responder. Pero tengo todavía que checar el por qué, o a lo mejor necesito encender la opción de socket OOB inline para también etiquetar como de alta prioridad los paquetes que se están mandando desde mi socket
para que también le dé prioridad a eso, ¿no? Y los pueda mandar a la par. Voy a checar si es eso. Pero por lo pronto, pues ahorita ya, sí se vio cómo estaban jalando 3 clientes y se quedó uno, en este caso, se quedó bloqueado hasta que le di salir aquí, en del cliente, y fue cuando ya me respondió con el eco. Sí, sí se vio, profe. ¿Sí? Entonces, ese es el chiste de utilizar un pool. Simplemente regular el nivel de concurrencia que vas a manejar en tu aplicación, en este caso en el servidor, para que no lo dejes así a la buena de Dios que cree todos los hilos que se presenten, ¿no? Porque entonces corres el riesgo de quedarte sin memoria, si es que son muchos los clientes que te llegan. Imagínate que te llega de repente un ataque de denegación de servicio, entonces llega una ráfaga de conexiones a tu servidor, ¿y qué va a pasar? Pues a cada cliente le va a crear un hilo, y y a la hora de planificar todos esos hilos, se les tiene que asignar su pila y te quedas sin memoria. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, como esos ataques de denegación de servicio, pues creas tu pool, ¿no? Entonces ya con eso estás limitando la cantidad de concurrencia que va a manejar en todo momento tu servidor. Y no importa que lleguen miles de conexiones, pero tú vas a atenderlas en este caso es un pool de 3 hilos, pues vas a atender de a 3 en 3. ¿Sí queda claro? Profesor. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces eso sería con respecto a la parte del pool. Entonces ahora vamos a evolucionar y vamos a dejar esta parte de los hilos y nos vamos a ir con la parte de los sockets no bloqueantes. Que precisamente el socket no bloqueante no tiene el problema de tener que estar asignando tantos recursos a la aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque con el mismo hilo del main tú puedes atender a los clientes que lleguen. Entonces ya no estás cediéndole tantos recursos de tu máquina por cada cliente que se conecte contigo, porque con el mismo hilo principal puedes atenderlos a todos. Y esa es una gran ventaja en cuanto a escalabilidad de tu aplicación. Va a poder estar mucho más tiempo en línea tu servidor. Entonces, para ver eso, nos vamos aquí a la presentación. Y y aquí en la presentación, pues vamos a empezar viendo lo que son los buffers, ¿no? Entonces, en el caso del lenguaje, acuérdense que primero se los voy a dar en Java y luego se los voy a dar en C. ¿Qué es un buffer? A final de cuentas, un buffer yo lo puedo ver como si fuera un arreglo, un vil arreglo de bytes o de algún tipo de dato en específico. Un arreglo de bytes o un arreglo de enteros o un arreglo de flotantes o un arreglo de objetos, o sea, de lo que sea, un arreglo de lo que sea. Cualquier tipo de dato primitivo. Y pero ¿qué tiene de especial ese arreglo con respecto a lo que yo estoy acostumbrado a usar, que son flujos? Pues que es de alto desempeño. ¿Y por qué es de alto desempeño y por qué un flujo no es de alto desempeño? En principio, en Java, para poder pasar o transitar de los sockets bloqueantes a los no bloqueantes, se tuvo que hacer un rediseño completo del API de socket. Tanto así que se tuvieron que crear clases nuevas, no simplemente se agregaron o ¿cómo se dice? Cuando está, no simplemente se sobreescribieron las clases que ya estaban de server socket y datagram socket y datagram channel, y datagram packet. Se tuvieron que crear nuevas clases para redefinir completamente el API. ¿Por qué? Porque las que se tienen, la de server socket y socket, para el caso de socket de flujo, no son tan de alto desempeño como la clase server socket channel y la clase socket channel para el socket de flujo y la clase datagram channel para el socket de datagram. ¿Y por qué no son de tan alto desempeño? Pues por brindarle la facilidad al programador, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Nomás déjenme abrir el bloc de notas. Por ejemplo, cuando yo quiero escribir o leer datos de un socket, ¿qué era lo que hacía? Vamos a suponer que voy a leer una cadena desde un socket, ¿no? Entonces imagínense que ustedes ya tienen su socket,
cliente es igual a new socket. Y y aquí le pasaban la dirección IP del servidor al que se iban a conectar, y aquí le pasaban el puerto a donde se iban a conectar. Y entonces, una vez conectados, ¿qué hacíamos? Le asociábamos un flujos, ¿no? Bueno, sus flujos, su par de flujos de lectura y de escritura. En este caso vamos a ver el de lectura. Y después, imagínense que tuviéramos algo así. Imagínense que tuviéramos algo así en una aplicación. Tenemos un socket de data, digo, un socket de flujo, un cliente de socket de flujo, nos conectamos a un servidor, le asociamos su flujo de lectura y nos dedicamos a leer. Una vez que esté establecida la conexión, nos dedicamos a leer datos desde ese socket, ¿no? ¿Por qué eso no? ¿Por qué se dice que eso no es tan de alto nivel? Digo, no es tan eficiente más que nada, ¿no? ¿Por qué no lo es? Porque a nosotros como programadores se nos está dando la facilidad de simplemente invocar el método readline, y ya con eso yo voy a generar una estructura que se llama string, y esa estructura pues me va a contener la cadena de caracteres que se haya leído desde el socket, ¿no? Pero ¿cuánto mide esa cadena? Imagínense que tienen que almacenar esa variable string en memoria, en el heap de la memoria. ¿Cuánto van a reservar para esa cadena? Tiene que ser un tamaño muy grande porque no, uno no sabe cuánto va a recibir. Exacto, ¿no? Vamos a suponer que se reserva el tamaño máximo que puede caber en una cadena. Entonces, ¿cómo sé cuál es el máximo que cabe en una cadena? Pues así a ojo de buen cubero, el string tiene un método que se llama length, y el método length te devuelve un int. Entonces, ¿cuál es el int más grande que te puede devolver un entero? Bueno, el entero con signo más grande que te puede devolver. ¿Cuánto mide un entero? 4 bytes, ¿no? 4 bytes. En arquitectura x86. Entonces, de esos 4 bytes, si estamos manejando tipos de datos con signo, pues vamos a asumir, así hipotéticamente vamos a asumir que tenemos la mitad del rango para los positivos y la mitad del rango para los negativos, ¿no? Y digo hipotéticamente porque todavía habría que considerar que se está usando una representación en complemento a 2. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mucho, ¿no? Porque ahí después hablamos de eso. Pero básicamente se utiliza la representación en complemento a 2 y no la notación con signo o la notación en complemento a 1, porque la representación con signo y magnitud, así como la representación en complemento a 1, manejan dos ceros, 0 positivo y 0 negativo. Y con ese tipo de representaciones, pues es muy difícil trabajar aritmética, ¿no? Cuando trabajas aritmética, ¿qué cero vas a usar, el positivo o el negativo? Eso dificulta las cosas, ¿no? Dificulta los cálculos. Entonces, por eso es que los lenguajes de programación utilizan la representación complemento a 2, porque en la representación complemento a 2 solo se maneja un 0. Ajá. Mientras que en la otra, complemento a 1 y signo magnitud, manejan dos ceros, 0 positivo y 0 negativo. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ahorita simplemente, insisto así, hipotéticamente, un entero con signo
pues maneja la mitad del rango para los positivos y la mitad del rango para los negativos. Entonces, si el entero mide 4 bytes, que son 32 bits, pues podríamos representar del 0 al 2 a la 32 entre 2 para los positivos, ¿no? Menos 1 por el 0. Ajá. Y del 0 al menos 2 a la 32 entre 2 para los negativos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si en una primera instancia tú, imagínate que creas ese arreglo de ese tamaño, pero estás chupando algo de recursos, ¿no? Y para esa lectura a lo mejor necesitas algo más chiquito. O imagínate que se creara una cadena de un tamaño estándar, que se le dan 100 bytes, imagínate, o 1024 1K, ¿no? Pero la siguiente, eso lo tenemos en un while. Entonces, en la siguiente iteración, imagínate que se lea otra cadena, pero que es más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque todo depende de que nos estén mandando desde el socket. Entonces, internamente la máquina virtual tendría que estar invocando a la función, bueno, como saben, Java está hecho en C, entonces internamente se tendría que estar invocando a la función realloc o realloc, como le quieran decir, para solicitar más memoria, ¿no? De acuerdo a la cantidad de memoria que necesitemos para poder guardar, pues, la cantidad de datos que le queremos meter a ese string. Entonces, como ustedes saben, pues en la memoria no tenemos toda la memoria para nosotros solos, sino que los sistemas operativos pues manejan muchos procesos, ¿no? Son multiprocesos y cada proceso es multitarea. Entonces, en la parte de la RAM, en el heap, en la parte rápida de la RAM, no tenemos todos los sectores de memoria nada más para nosotros. Entonces puede ser que en un determinado momento tengas, déjenles hago el dibujito, tengas, imagínense que esta son los bloques de memoria. Así, imagínate que tienes los bloquecitos de memoria. Ahí. Bueno, imagínense que estos son bloquecitos de memoria, ¿no? Todo eso. Y entonces imagínense que en un primer inicio, tu cadena pues ocupa esto para la primera lectura que tienes en el while, pero para la siguiente lectura recibiste más datos. Entonces tienes que hacer un realloc y pero hay ahí un problema, ¿no? Porque pudiera ser muy sencillo simplemente reajustar la memoria, este rectangulito verde y extenderlo más allá. Pero puede ser que aquí, en este siguiente o en estos siguientes bloques de memoria, estén siendo ocupados por otro hilo, por otra tarea, ¿no? Entonces ya están ocupados, entonces no simplemente puedes reasignar los siguientes bloques de memoria para incrementar el tamaño de tu cadena, sino que ahora tienes que buscar una nueva ubicación dentro de la memoria donde quepa tu cadena con el nuevo tamaño que va a tener. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Entonces Sí, tienes profe. que ver ahora dónde cabe esa estructura, esa nueva estructura con la nuevo tamaño de bytes que requieres. Entonces, ese proceso de realocar, de, ¿cómo se dicen? Reasignar memoria para tu arreglo, que en este caso la cadena es un arreglo de caracteres, pues es tardado, bueno, para nosotros lo vemos instantáneo, ¿no? Pero realmente para una máquina es tardado. Estar buscando en la memoria a ver ahora dónde cabe esa nueva cadena de n bytes extras, porque va a tener que mover todo porque no ocupo ahí. Entonces, por eso se dice que no es de alto desempeño el utilizar esos flujos. ¿Sí se entiende? A mí me está dando la facilidad de que yo nada más invoque el método readline y no me... Pero internamente es un problemón para la máquina virtual estar viendo dónde guarda eso en la memoria. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es un primer problema. Por eso es que se dice que utilizar flujos, pues aparte de que son bloqueantes,
pues no tienen un desempeño tan alto. ¿Por qué? Porque implican ese tipo de cositas en la memoria que hace que se pierda tiempo. Y entonces, esa es la necesidad, o eso fue lo que originó la necesidad de crear unas nuevas estructuras o estos nuevos arreglos que van a ser altamente eficientes. ¿Y cómo sé que son eficientes? Porque no van a tener tamaño variable. Entonces, en una primera instancia, un buffer como tal, va a tener un tamaño fijo, no va a ser flexible como en un flujo. Entonces, al no ser flexible, al tener un tamaño fijo, pues no va a haber necesidad de andar buscando en la memoria ahora dónde lo meto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está fijo, donde se generó, donde se creó, ahí se queda. Y ya. ¿Sí queda claro eso? Pero, Y además están implementados a bajo nivel. Entonces la ejecución de las instrucciones pues, es directa, ¿no? Es muy rápida. Entonces eso es lo que tiene en comparativa un buffer de mejora con respecto a usar un flujo. Porque ya ven que hasta ahorita usábamos puros flujos para comunicar cualquier cosa en Java, ¿no? Bueno, ahora a partir del socket de no bloqueante vamos a utilizar buffers porque son más eficientes. Entonces, así es como podemos ver un buffer. Déjenme borrar esto. Así es como podemos ver un buffer, a final de cuentas es un arreglo, sigue siendo un arreglo, pero además ese arreglo tiene 4 atributos que están aquí. El atributo posición, el atributo marcado, el atributo límite y el atributo capacidad. ¿Para qué me van a servir esos atributos? Pues para facilitarme la vida cuando esté leyendo o escribiendo datos en el buffer. Por ejemplo, el atributo posición va a ser un índice que me va a decir cuando yo haga una escritura o cuando yo haga una lectura en el buffer, me va a decir la posición a partir de donde voy a empezar a escribir en el buffer o la posición a partir de donde voy a empezar a leer. Por ejemplo, si aquí posición estuviera apuntando aquí y yo hiciera una escritura, lo que yo escriba, pues empezaría a colocar a partir de aquí. Ay, creo que no se ve. Bueno, es que es verde. Necesito algo más acá, ¿no? Lo que yo escriba empezaría a escribirse a partir de ahí y hacia adelante, ¿no? ¿Sí se entiende? El atributo posición. Solo es un índice que me dice a partir de dónde voy a empezar a escribir o a leer datos. Si hago una lectura, me dice a partir de qué posición del arreglo voy a empezar a extraer los elementos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. sí, profe. Entonces luego tengo el atributo marcado. Este atributo marcado por default no está definido y se va a definir cuando yo invoque el método mark para generar marcas de memoria. Entonces, imagínense que yo estoy escribiendo datos en el buffer. Entonces, imagínense que estoy aquí donde puse esta X y aquí pongo es que lo puse en blanco. Imagínense que aquí pongo una H. Entonces, cada que yo escriba un dato, llámese un byte o un carácter o un entero o un flotante, cada que escriba un dato en general, por cada byte que se escriba, se va a recorrer el atributo posición al siguiente lugar, a la siguiente celda, ¿no? Entonces, si ya puse la H, posición se incrementa en una unidad y se mueve a la siguiente celda del arreglo. Ahora escribo la O, entonces el atributo posición en automático se recorre al siguiente. A lo mejor aquí yo quiero generar una marca, entonces ahí invoco el método mark. Entonces aquí ya pongo la L y luego el atributo posición se recorre a la siguiente celda y aquí ya pongo una A, ¿no? Y ya como escribí algo, pues el atributo posición se mueve a la siguiente celda. Entonces en este momento el atributo posición estaría apuntando aquí. Si yo quiero regresar a alguna de las posiciones anteriores, solo voy a poder hacerlo mediante el método reset. Si invoco el método reset, el atributo posición se va a mover hacia donde se haya generado la última marca y ahí se colocaría. ¿Sí se entiende?
Sí, profe. Entonces, para eso sirve el atributo de marcado, simplemente para recordar posiciones por las que yo ya pasé y donde quise generar una marca de memoria para poder moverme hacia ellas de manera más rápida. Pones reset en donde quieras, a donde quieras saltar, que es como si fuera una pila y te va conforme vas generando marca tras marca tras marca, se van apilando y es como si hicieras un push, 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 push. Y cuando invocas el método reset, es como si hicieras un pop, 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 y vas desapilando y te vas moviendo entre las marcas. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, entonces para eso es este atributo de marcado. Luego tenemos el otro atributo, el atributo límite. El atributo límite me va a decir cuál es la condición de paro cuando yo esté leyendo o cuando esté escribiendo. Acuérdense que cada que lea o que escriba, voy a hacerlo partiendo de donde esté apuntando el atributo posición. Entonces, en el momento en el que el atributo posición llegue al mismo índice al que está apuntando el atributo límite, hasta ahí se va a detener mi buffer. No voy a poder escribir más o no voy a poder leer más porque ya llegué al final. ¿Sí se entiende? Es el tope hasta donde voy a poder leer o hasta donde voy a poder escribir. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para eso es ese atributo. Y el atributo capacidad, pues simplemente me dice cuántos elementos le caben al buffer. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, por eso dice capacidad igual a 10. Entonces ahora, si yo quisiera crear esta estructura en código, lo único que tendría que hacer es bueno, me equivoqué aquí, ¿no? Ahí, aquí abajo. Lo único que tendría yo que hacer, pues es que es dentro de un bloque try, poner un byte buffer. Bueno, vamos a imaginar que primero fuera un char buffer, porque estoy metiendo texto. Y ahí está. Entonces, con el método allocate, es un método estático, lo puedo invocar sin necesidad de crear una instancia antes de la clase. Genero el arreglo de tamaño 10, que es como lo que podemos ver aquí. Un arreglo de tamaño 10 tiene 10 entradas, donde cada entrada es un carácter. Y si ya después me meto con el charset, pues ya dependería de qué tamaño sea cada carácter. A lo mejor es un carácter con codificación UTF-8, pues cada carácter mide un byte, entonces serían, si son 10 caracteres, serían 10 bytes. Si estoy utilizando una codificación UTF-16, pues cada carácter mediría 2 bytes y entonces sería un arreglo de 20 bytes. Si estoy manejando codificación UTF-32, cada carácter mediría 4 bytes y entonces serían 4 por 10, serían 40 bytes. Entonces, eso sería, por un lado, lo que yo tendría, ¿no? A la hora de que yo estoy creando aquí, a la hora que estoy creando mi buffer, en la memoria RAM, en el heap de la memoria, se va a reservar se va a reservar esa cantidad de memoria para mi estructura, ¿no? Entonces, otra vez, igual que hace rato, en este momento, pues en el heap de la memoria, imagínense que ese es el heap de la memoria y bueno, imagínense que es y se reserva dentro de la RAM, en este caso dentro del heap, de la parte de acceso rápido, se reservan 10 bloques de memoria para mi buffer. Y 10, ¿no? Estoy poniendo un poquito más para algo que les voy a comentar ahorita. Bueno, imagínense que fuera se apartaran 10 sectores de memoria, ¿no? Entonces, agarro aquí 1, 2, 3, 4. A lo mejor aquí hay algo
A lo mejor aquí hay algo de otro programa, pues no se puede utilizar. A lo mejor aquí también, tampoco se puede utilizar. Pero no importa, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahí en la memoria RAM, en el heap, se estarían reservando esos 10 bloques de memoria para mi buffer. Y eso sería mi buffer. Y cada que yo meta datos en el buffer, pues van a estar en alguno de esos bloques en la memoria de acceso rápido, ¿no? En el heap. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Entonces, si en lugar de crear yo el buffer con... si en lugar de crear yo el buffer con el método allocate, lo hubiera creado así, si lo hubiera yo creado así con el método allocate direct en vez de con el método allocate, lo que hubiera pasado es que a la hora de que se empieza a generar o a reservar la memoria en el heap de la máquina, no, ya no veo la barra. Lo que hubiera hecho la máquina es, necesitaría reservar de manera directa o de manera continua los 10 bloques. Entonces aquí empezaría a ver aquí, pues puedo tomar 1, 2, 3, 4, pero no tengo los 10 bloques continuos. ¿Por qué? Porque este sector no lo puedo usar. Entonces se salta hasta acá y aquí nuevamente trataría de empezar 1 y aquí tampoco se puede usar porque está ocupado. Entonces hasta el que sigue empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí se nota la diferencia entre usar allocate y usar allocate direct? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Sí. ¿Eso en qué me va a repercutir en mi aplicación o en el desempeño de mi aplicación? Si yo creo mi buffer mediante el método allocate direct, por el hecho de que los bloques de memoria se van a reservar de manera continua, pues rápido los vas a encontrar cuando quieras hacer una operación de lectura o una operación de escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque están uno tras el otro. Mientras que si usaste el método allocate para crear tu buffer, pues cada que leas un bloque de memoria tienes que buscar dónde está el siguiente y dónde está el siguiente y dónde está el siguiente, porque puede ser que no esté al lado. ¿Sí se entiende? Sí. Profe, y si no llegara a encontrar bloques que estén continuos, ¿qué te regresa un error o qué hace? No, pues tiene que hacer el mapeo de memoria. Acuérdate, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se llena tu disco duro? No, pues es el mapeo de memoria limpia y busca espacios. Bueno, reconfigura. Ajá, exacto, ¿no? Cuando te estás por ejemplo, cuando se está llenando tu disco duro, por lo general la gente, ¿qué es lo que te dice? Ah, pues para que mejore el desempeño de tu aplicación, desfragmenta el disco, ¿no? ¿No te dicen que lo desfragmentes? Sí, 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 sí. Para que de algún modo los bloques que quedan libres estén juntitos y sea más rápido el acceso. Empezaría a ser algo así en la memoria, que es precisamente, empieza a hacer esa especie de swap, una especie de intercambio para tratar de dejar libres suficientes bloques como se necesiten para guardar lo que quieres. Ya si de plano ni así se puede, pues ya te estará lanzando una excepción de la máquina virtual diciéndote que se quedó sin memoria, ¿no? Pero entonces, el tener que estar haciendo eso, pues te va a llevar tiempo. Entonces los accesos para lectura y para escritura, pues van a ser, en cuanto a rendimiento, van a ser más lentos que los accesos directos. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces ustedes dirían, ay, ¿y por qué no simplemente utilizo puro allocate direct siempre, no? Total va a ser más rápido. No siempre conviene. ¿Por qué? Porque justamente como lo que acaba de decir el compañero, si mientras tú pidas poca memoria, o sea, un buffer pequeño,
pues es muy fácil que encuentres esa cantidad de memoria directa, o sea, así continua en el heap de la memoria. Pero si pides mucha, pues a lo mejor en algún momento ya no va a haber y se va a tener que empezar a paginar. Y eso te va a consumir también tiempo. Y va a salir peor el caldo que las albóndigas, ¿no? O como dice que sale más caro el caldo que las albóndigas, eso. Ajá. Entonces ahí el consejo es, si vas a utilizar buffers pequeños, pues utiliza el método allocate direct para reservar la memoria para esos bloques pequeños y va a ser de accesos rápidos, ¿no? Si vas a utilizar bloques de memoria grandes, utiliza el método allocate para que se aprovechen todos los bloques que se encuentren por ahí libres en el heap de la memoria. Porque de otra forma va a tardar tiempo en lo que empieza a hacer esa paginación. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces por un lado era eso. Entonces, ahora regresando acá a la presentación, vamos a empezar a ver ay, quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí Erika y no la había visto. Vamos a empezar a ver pues la sintaxis, ¿no? De la clase buffer. Entonces, en el paquete java.nio, que son las nuevas funciones de entrada y salida, new input output, tenemos la clase abstracta buffer. Entonces, es una clase abstracta, significa que no está completamente implementada. Entonces, para crear un buffer, pues vamos a hacer uso de un método estático para generar la instancia, ¿no? Ujú. Entonces, mi clase buffer no tiene constructores, insisto, porque es totalmente abstracta. Pero tiene métodos. Entonces vamos a verlos. Tiene el método capacity. El método capacity nos va a decir cuántos elementos le caben a ese buffer. Así como en este caso, ¿no? Que teníamos nuestro buffer de tamaño 10 y el atributo capacidad decía 10. Simplemente para eso va a servir. Ujú. Tenemos el método clear. El método clear lo que va a hacer es borrar el contenido del buffer, o sea, limpiarlo, lo deja limpio sin datos y va a poner el atributo, ¿cómo se llama? El atributo posición lo pone en la posición 0. Ujú. Luego tenemos el método flip. El método flip es bien bonito porque nos va a ahorrar mucho trabajo. Les voy a poner aquí un ejemplo. ¿Dónde está? Aquí mismo. Déjenme hacerlo más chiquito. Imagínense que tuvieran una cadena. String, cadena es igual a hola. Ahora imagínense que vamos a meter esa cadena dentro del char buffer, ¿no? Entonces, haría es más, hago un copy paste para más rápido aquí, ¿no? ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a meter los datos, ¿no? Un for, mientras i sea igual a 0, mientras i sea menor a cadena punto length. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí, simplemente meter cada uno de los caracteres, ¿no? Entonces hacemos un b.put. Con el método put metemos datos en el buffer. ¿Dónde van a entrar esos datos? Pues a donde esté apuntando el índice posición. Entonces vamos a meter el cadena.char at. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Lo único que hicimos, pues fue cargar la cadena carácter por carácter en el buffer, ¿no?
En cada iteración se va a poner un carácter. En automático el atributo posición se incrementa a la siguiente posición y en la siguiente iteración pues pones el que sigue y se incrementa otra vez el atributo posición y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue, ¿no? Entonces, si eso lo vemos aquí en la presentación, sería como si aquí pusiera la H. Aquí primero pongo la H, luego pongo la O, luego pongo la L y luego pongo la A. ¿Sí queda claro? Y a final de cuentas el atributo posición quedaría apuntando aquí. ¿Sí quedó claro? Profesor. Sí, profe. Ahora, si yo quiero sacar, imagínense que ese buffer yo lo mando por un socket, ese buffer se recibe del otro lado de la comunicación. Si lo mando desde el cliente, se recibe en el servidor. Si lo mando desde el servidor, se recibe en el cliente. Y quien lo reciba quiere extraer el contenido del buffer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vámonos otra vez para acá. Quien quiera extraer el contenido del buffer, acuérdense que para meter datos se usa el método put. Para sacar datos se usa el método get. Y el método get te va a sacar el dato hacia donde esté apuntando el atributo posición en ese momento. Entonces, si yo quisiera sacar el hola del buffer, ¿qué tendría que hacer antes de sacar los datos? Marcar un apuntador en la posición de la H. Exacto, reajustar el atributo posición a 0. Porque si empiezo a sacar los datos con get, a partir de cómo quedó el atributo posición, ¿qué leería? Pues leería nada, o a lo mejor basura, ¿no? Porque en este momento está apuntando, porque en este momento está apuntando aquí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, antes de sacar los datos del buffer, primero el atributo posición, lo tengo que poner aquí a la posición 0 y empezar a leer otra vez lo que hay a partir de ahí. Pero, ¿qué más tendría que hacer? El atributo límite, que es el que me indica la condición de paro para dejar de leer o para dejar de escribir, lo tendría que poner aquí, ¿no? Porque de otra forma leería el hola más basura. ¿Sí se ve? Sí, ¿Sí? Entonces, antes de poder extraer el contenido del buffer, primero el atributo límite lo tengo que acomodar en donde esté apuntando posición. Entonces, primero el límite lo pongo a donde esté apuntando posición y después posición lo apunto a 0 para que cuando extraiga los datos se empiecen a sacar desde la posición 0 y se dejen de sacar cuando se llegue a este límite. Y así saque solo los datos útiles y no saque basura. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es, antes de sacar los datos, pues simplemente poner un b.limit. Lo vamos a poner a b.position. Entonces ahí el atributo límite ya está apuntando a donde está apuntando posición. Después b.position lo apuntamos a 0. Y ahora sí, ya podría ser un while. While y aprovechar un método que me da la clase buffer, que es ¿dónde está? Este método que dice boolean has remaining. Este de has remaining. Y entonces decirle while b.has remaining simplemente hacer un system.out.print
Y lo que estaríamos mandando a imprimir pues, es b.get. Ah, bueno, y tendría que poner un... Así nada más. ¿Sí queda claro? El método hasRemaining te va a decir si el atributo límite está apuntando o no a la misma posición o al mismo índice que el atributo límite. Entonces, mientras eso no suceda, pues vas a poder estar iterando. Y en cada iteración haces un get. Entonces, si en ese momento el atributo posición está apuntando a 0 y haces un get, te va a devolver la H. Y le estamos imprimiendo, ¿no? Entonces te devuelve la H, la imprimes. En la siguiente iteración, apuntas a la siguiente posición, haces otro get, te devuelve la O y la imprimes. El atributo posición se incrementa un lugar. En la siguiente iteración, el método get te devuelve la L, la imprimes. El atributo posición se incrementa a la siguiente posición. En ese momento te imprime la A, la imprimes y el atributo posición se incrementa a la siguiente posición y ahí se da cuenta que el atributo posición ya está apuntando al mismo índice que el atributo límite y ahí se detiene. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Otro. Bueno, entonces, a lo mejor está un poco engorroso, pero se supone que eso es de mejor desempeño que utilizar un flujo, ¿no? Entonces, como está de hueva estar haciendo esto, la invocación de estas dos instrucciones, tú las puedes sustituir por una instrucción b.flip. Entonces, esta instrucción b.flip o el método flip internamente hace estas dos cosas. Coloca el atributo límite a donde está apuntando posición y después coloca posición a 0. Eso hace flip. Entonces, ya que lo saben, ahora úsenlo con cuidado. ¿Por qué se tiene que usar con cuidado? ¿Qué pasaría si utilizáramos 2 veces seguidas a flip? Así sin darnos cuenta de nuestro código. Imagínense que tenemos esto. 2 veces. ¿Qué pasaría? Podría pasar que la posición sea igual que el inicio, entonces ya no puede alojar nada del buffer. Exacto, ya no va a poder ni leer ni escribir porque el límite ya está apuntando a, bueno, posición ya estaría apuntando al límite, ¿no? Vamos a hacerlo. Déjenme borrarlo para hacerle así como que la prueba de escritorio. Entonces, acuérdense, en un inicio teníamos el atributo límite pues, estaba apuntando hasta por acá, ¿no? Porque era un buffer como de 10 lugares. Y después de escribir el hola, el atributo posición quedó acá. Cuando invocamos el método flip, lo que vamos a hacer es que el atributo límite se va a colocar hacia donde esté apuntando posición y después el atributo posición se va a colocar aquí en 0. Pero si volvemos a invocar flip, pues nuevamente el atributo posición se coloca, digo, el atributo límite se coloca donde esté posición y posición se pone en 0. Así quedaría. Entonces, como el índice de posición ya es igual al índice de límite, ya no va a leer ni a escribir, aunque le pongamos el método write, digo, el método put o el método get, ya ni va a leer ni va a escribir, no va a hacer nada. Eso es importante saberlo porque todos los semestres siempre hay al menos un alumno que se asusta. Dice, profe, ya se quedó pasmada mi aplicación y no hace nada, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque por error invocaron 2 veces el método flip y entonces ya quedaron apuntando al mismo índice, posición y límite y por eso es que ya no hace nada el buffer. ¿Sí queda claro eso? Una pregunta. ¿Y si tuviéramos una marca ahí, digamos, en la O y hiciéramos el flip, ignora la marca y se va directamente al 0 o se va a la marca?
ignora la marca. Para moverte entre marcas usas el método reset. Ah, ok. Sí. Ajá. Vale, entonces eso ténganlo en claro. Luego, vamos a ver los métodos y ahorita también hacemos otro ejemplito de otra cosa. Entonces entonces ya vimos el método capacidad, ya vemos el método clear, ya vemos el método flip. Tenemos el método hash array. El método hash array nos va a devolver un booleano que nos va a decir si el contenido del buffer se puede sacar como un arreglo de bytes o no. La mayoría de las veces sí se pueden. De hecho, yo todavía sigo tratando de encontrar un ejemplo donde no se pueda. Pero por si acaso se tiene que validar antes de extraer el contenido de un buffer como un arreglo de bytes. Tienes que preguntar si se puede sacar o no lo que quieres sacar como un arreglo de bytes, porque si no se puede, pues te va a lanzar una excepción. Ajá. De que no se puede serializar eso, no lo puedes sacar como un arreglo de bytes, ¿no? Ajá. El método hash remaining, pues ya lo usamos, ¿no? Ahorita aquí en el blog de notas. Yo por aquí lo teníamos, aquí está, mira. Ahí lo tenemos. Simplemente te dice si el atributo posición ya alcanzó o no ha alcanzado al atributo límite. Es lo que te dice. Entonces ahí te dice, mientras el atributo posición no esté apuntando al mismo índice que el atributo límite, pues haz lo que tengas que hacer, ¿no? ¿Sí se entiende? Profesor. Sí. Bueno, entonces para eso sirve ese método. Luego tenemos el método isDirect, que también te devuelve un booleano. El método isDirect simplemente te va a decir si el buffer se creó utilizando el método allocateDirect en lugar del método allocate. Solo para eso te sirve. Tenemos el método limit, que te va a devolver el índice al que está apuntando el atributo límite. Y también está sobrecargado para que tú lo puedas posicionar ese índice en la posición que tú quieras. Entonces, para eso es el método limit. Tenemos el método mark, que precisamente es para generar marcas de memoria. En cualquier momento, tú puedes invocar el método mark y justo en donde esté apuntando el índice posición, ahí se va a generar una marca de memoria. Y ya posteriormente, pues ya sigues avanzando en la escritura o en la lectura. Y en el momento en el que quieras, puedes invocar el método reset, que está aquí, y te va a mover el atributo posición y lo va a colocar en donde se guardó la última marca de memoria. Para eso sirve. Tenemos el método position, que me va a devolver el índice en el que está apuntando en ese momento el atributo posición, o yo la puedo posicionar, lo puedo colocar en la posición que yo quiera. Para eso está sobrecargado el método. Tenemos el método remaining, que simplemente me va a decir cuántas entradas quedan antes de que posición apunte a al mismo índice que el límite. Para eso sirve. Tenemos el método reset, que ya vimos para qué, simplemente para moverte a la última marca que se generó. Y tenemos el método rebind. El método rebind lo único que va a hacer es ponerte el atributo posición en 0. Es lo único que va a hacer. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Dale. Bueno, entonces, luego, esa es la clase base de la clase buffer, ¿no? Pero tenemos clases hijas de la clase buffer, como este caso, la clase byte buffer, que es la que nosotros vamos a ocupar para comunicar nuestros sockets. ¿Por qué vamos a usar la clase byte buffer? Porque es flexible y podemos hacer que un byte buffer se comporte como cualquiera de los otros buffers, que se comporte como un char buffer, como un int buffer, como un double buffer, como un long buffer, como un boolean buffer, o sea, como lo que sea, podemos hacer que se comporte. Ajá. Por eso es que vamos a usar esta, por flexibilidad. Entonces, para generar instancias de la clase byte buffer, pues igual vamos a utilizar el método allocate o el método allocate direct, cualquiera de los dos. Ya vemos la diferencia entre usar uno y otro, ¿no? Tenemos el método array, que nos va a devolver un arreglo de bytes con el contenido del buffer. Tenemos el método asCharBuffer, que simplemente me va a convertir mi byte buffer, me lo va a convertir en un char buffer,
que lo que va a almacenar son caracteres. Tenemos el método asIntBuffer, que me va a convertir mi byte buffer a un buffer de enteros. Y va a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que cuando invoques el método put, en lugar de meter un byte, va a meter 4 bytes, porque es lo que mide un entero, ¿no? Cuando hagas un get, en lugar de devolverte un byte, te va a devolver 4 bytes, porque es lo que mide un entero. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y lo mismo para cada tipo de dato primitivo, ¿no? Haz double buffer para devolverte un buffer de dobles, lo mismo para un short y así para cada uno de los tipos de datos primitivos. No los puse todos por cuestiones de espacio. Tenemos el método duplicate, que es el equivalente al método clone para clonar un objeto, en este caso un buffer, un byte buffer, clonarlo. Tenemos el método equals, que simplemente sirve para comparar un byte buffer con otra cosa, para ver si son iguales. Tenemos el método get, que te va a devolver el byte al que esté apuntando en ese momento el índice del atributo posición. O puedes usar el método get, que está sobrecargado, y en lugar de pedirle un solo byte, le pides un bloque de bytes y te lo devuelven. Tenemos el método getChar, que lo que te va a devolver es un carácter. Y otra vez, ¿no? Ustedes van a decir, ¿y qué no mide lo mismo un carácter que un byte? Pues depende de la codificación que tenga ese carácter. Si es la codificación UTF-8, pues sí. Pero si está codificado con el charset de UTF-16 o UTF-32, pues no. Ajá. Tenemos el método getDouble, donde te va a sacar 4 bytes, que es lo que mide un doble. Desde el byte buffer te va a devolver 4 bytes y te los va a devolver como si fuera un número doble. Tenemos el método getInt, donde igual te va a devolver 4 bytes y te los va a devolver en formato de un entero. Y así como tenemos los getters para cada tipo de dato primitivo, tenemos los puts para cada tipo de dato primitivo, ¿no? Con el método put vas a poner un byte, vas a guardar un byte o vas a escribir un byte en el byte buffer justo en donde esté apuntando el atributo posición. Bueno, a partir de ahí. O puedes escribir un arreglo de bytes, o puedes escribirle un flotante, o puedes escribirle un entero, o puedes escribirle cualquier tipo de dato primitivo. ¿Sí queda claro? Profe. Sí, ya son las 6. Bueno, si quieren hoy le dejamos ahí. La clase que viene terminamos de ver la clase byte buffer y vemos